Hola, este es nuestro proyecto etimológicamente hablando. Vamos a decir las raíces, el sufijo y su concepto de cada palabra, las que están aquí anotadas. Mi equipo está conformado por Jason Hernández, Rubén Emiliano Vargas y Diego Ramos. Historia de cómo llegó el griego a la historia. El griego es una lengua indoeuropea que se habla desde hace unos 3.400 años. Llegó a Grecia por medio de unos pueblos que migraron desde las estepas de Asia. El griego se dividió en varios dialectos, como el jónico, el ático, el dórico y el eólico. El griego influyó en el latín y, a través de él, en el español y otras lenguas romances. Muchas palabras del español tienen origen griego, especialmente las relacionadas con la ciencia, filosofía, arte y cultura. Etapas del griego a nuestra lengua. Griego micénico, siglo XVI a.C. al siglo XII a.C. Griego antiguo, siglo IX a.C. al siglo IV después de Cristo. Griego medieval, siglo IV después de Cristo, siglo XV después de Cristo. Griego moderno, siglo XV después de Cristo al presente. Las características fue la lengua de la civilización micénica. La primera cultura avanzada de Grecia se escribía con un sistema de escritura llamado lineal B, que consistía en símbolos que representaban sílabas y signos ideográficos. El griego micénico se extinguió tras el colapso de la civilización micénica y la invasión de los dorios. En el griego antiguo fue la lengua del periodo clásico de la civilización griega, que se caracterizó por el florecimiento de la filosofía, la literatura, el arte, la ciencia y la democracia. El griego antiguo se escribía con un alfabeto derivado del fenicio que tenía 24 letras. Dentro del griego antiguo había varios dialectos, como el ático, el jónico, el dórico y el eólico. El griego antiguo se difundió por todo el mundo mediterráneo gracias a las conquistas de Alejandro Magno y se convirtió a la lengua franca de la cultura y el comercio. El griego antiguo también influyó en el latín, la lengua del Imperio Romano, que a su vez dio origen al español y otras lenguas romances. El griego medieval fue la lengua del Imperio Bizantino, que surgió tras la división del Imperio Romano. El griego medieval se basa en el griego antiguo, pero que incorporaba elementos de latín, el árabe, el eslavo y otras lenguas. El griego medieval se escribía con el mismo alfabeto que el griego antiguo, pero con algunas modificaciones ortográficas y gramaticales. El griego medieval se observó como la lengua de la Iglesia ortodoxa y de la cultura bizantina, que tuvo una gran influencia en el este de Europa y el Medio Oriente. El griego moderno es la lengua actual de Grecia y Chipre, así como una de las lenguas oficiales de la Unión Europea. El griego moderno se originó a partir del griego medieval, pero sufrió muchos cambios fonéticos, morfológicos y sintácticos. El griego moderno se escribe con el mismo alfabeto que el griego medieval, pero con algunas simplificaciones y reformas. El griego moderno tiene dos variantes principales: el griego demótico, que es el estándar utilizado en la educación, los medios y la vida cotidiana, y el griego caterobusa, que es una forma arcaizante y purista que se usó como lengua oficial hasta la década de 1970. ¿Cómo conquistaron Roma a Grecia? De la psicología científica. Segunda Guerra Macedonia 200 a 196 a.C. Roma derrotó al reino de Macedonia, que dominaba gran parte de Grecia, y proclamó la libertad de las ciudades griegas que en la práctica quedaron bajo su influencia. Guerra contra Antíoco 3 192 a 188 a.C. Roma derrotó al reino de Macedonia, que dominaba gran parte de Grecia, y proclamó la libertad de las ciudades griegas que en la práctica quedaron bajo su influencia. Tercera Guerra Macedónica 171-168 a.C. Roma acabó definitivamente con el reino de Macedonia, que se había rebelado contra su hegemonía, y lo dividió en 4 repúblicas. Guerra Arquea 146 a.C. Roma aplastó a la Lega Arquea, una alianza de ciudades griegas que se habían sublevado contra Roma, y saqueó e incendió Corinto, la capital de la Liga. Anexión de Grecia 146 a 136 a.C. Roma convirtió a Grecia en un protectorado y luego en una provincia llamada Acaya. También incorporó las islas del mar Egeo y otras regiones helénicas.
Costumbres después de la conquista. En la religión, los griegos mantuvieron su religión politeísta basada en el culto a los dioses olímpicos y a otras divinidades locales. En la lengua, el griego siguió siendo la lengua predominante en Grecia y en otras regiones del Mediterráneo oriental, donde se hablaba el griego koiné, una forma simplificada y común del griego antiguo. En el arte griego continuó siendo una fuente de inspiración para el arte romano, que copió y adaptó muchos modelos y estilos griegos, especialmente en la escultura, la arquitectura y la pintura. En la educación griega se basaba en el estudio de las artes liberales, que incluían la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. ¿Cómo se insertaron los helenismos al español? Época helenística. La época helenística fue un periodo histórico que abarcó desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. la conquista romana de Egipto en el 31 a.C. Se caracterizó por la expansión de la cultura griega por los territorios que habían conquistado Alejandro, desde el Mediterráneo hasta el Asia Central, y por la formación de diversos reinos independientes gobernados por sus sucesores. Roma helenística se refiere al periodo histórico en el que Roma asimiló e integró la cultura y el legado de la época helenística, que se había desarrollado tras la muerte de Alejandro Magno y la fragmentación de su imperio. Roma entró en contacto con el mundo helenístico a través de sus guerras contra Macedonia, Siria y Egipto, y sus alianzas contra Pérgamo y Rodas. El Imperio Romano fue una etapa de la civilización romana que se caracterizó por un gobierno autocrático y una gran expansión territorial. Comenzó en el año 27 años antes de Cristo, y cuando el Senado proclamó a Octavio Augusto como el primer emperador, y terminó en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador de Occidente fue depuesto por los bárbaros. División del Imperio Romano. La división del Imperio Romano fue un proceso histórico que se inició en el siglo III después de Cristo y se consolidó en el siglo IV después de Cristo, cuando el emperador Teodosió I repartió el territorio entre sus hijos Arcadio y Honorio. La división se basó en el criterio administrativos, militares y culturales, y dio lugar a dos entidades políticas: el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, en capital de Constantinopla. Caída del Imperio Oriental. La caída del Imperio Oriental se refiere al fin del Imperio Romano de Oriente e Imperio Bizantino, que fue conquistado por los turcos otomanos en el año 1453. El evento que marcó la caída fue el asedio y la toma de Constantinopla, la capital del imperio, por el ejército del Sultán Mehmed II. La caída de Constantinopla fue el resultado de un largo proceso de decadencia y de debilitamiento del Imperio Bizantino. La Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Se basó en el uso de la razón, la ciencia y la crítica para buscar el conocimiento del proceso de la humanidad. La Ilustración cuestionó la autoridad de la Iglesia, la monarquía y la tradición, y defendió a los derechos naturales, la libertad, la igualdad, la tolerancia. La Ilustración influyó en la política, la economía, la sociedad, el arte, la religión y su época, y tuvo un papel importante en la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Hola, mi nombre es Jason y les vamos a explicar prefijo, raíz, sufijo y concepto de estas palabras. La primera es cefalgia. El prefijo es cefale, que significa cabeza. La raíz es logos, que significa estudio. Y el sufijo es ia, que es estado. El concepto de cefalgia es dolor de cabeza. La segunda palabra es cardiología, que es cardio, que significa corazón. Logos, que significa estudio. Y ia, que es el sufijo, que significa calidad o estado.
El concepto es estudio del corazón. La palabra es 100% griega. La tercera palabra es artrofia. El prefijo es a o an, y su significado es privación. En raíz tiene trofes. Trofe o trofes, que es alimentación. Su sufijo es ia, que significa cualidad. El concepto es falta de nutrición. Y esta palabra es 100% griega. La cuarta palabra es aterosclerosis. Tiene un prefijo arteria. Significa arteria exactamente. Tiene raíz escleros. Que significa duro o seco. Tiene sufijo cis, que significa patología. El significado de la palabra es endurecimiento de las artritis, de las arterias, perdón. Y esta palabra es 100% griego. La siguiente palabra es analgésico. Su prefijo es a o an, que significa privación o negación. Su raíz es algos. Significa dolor. Y el sufijo es icono. Y el concepto significa medicamento que quita el dolor. Esta palabra es 100% griega. La siguiente palabra es anatomía. El prefijo es ana, que significa hacia arriba. La raíz, que es tome, que significa corte. El sufijo es ia, que significa cualidad de estado. La siguiente palabra es anatomía. El sufijo que es ana, que significa hacia arriba. La raíz, que es tomé, que significa corte.
El sufijo que es ia, que significa cualidad o estado. El concepto de la palabra es ciencia que estudia el cuerpo humano a través del cuerpo. Y la palabra es 100% griega. La siguiente palabra es anorexia. El prefijo que es an, que significa privación o privación. La raíz es oesis. Que significa apetito. El sufijo que es ia, que significa cualidad o estado. El concepto es falta de apetito. Y la palabra es 100% griega. La siguiente palabra es artritis. El prefijo que es artrón, que significa articulación. Esta palabra no tiene raíz. Y el sufijo que es itis, que significa infección. Y el concepto es infección en las articulaciones. Esta palabra es 100% griega. La siguiente palabra es blefaritis. Su prefijo es blefarón. Que significa párpado. No tiene raíz. Y su sufijo es itis. ¿Qué significa cualidad? Su significado es inflamación de los párpados. Y esta palabra es 100% griega. La siguiente palabra es carcinoma. Su prefijo es carcios. Que significa cangrejo. No tiene raíz tampoco. Y su sufijo es ma. Y significa tumor. El significado es tumor canceroso. Y esta palabra es 100% griega. Dentro, nuestra
nuestra conclusión sería que las etimologías son el estudio del origen, la evolución y el significado de las palabras en las ciencias de la salud. Las etimologías tienen una gran importancia, ya que permiten comprender mejor los términos técnicos que usan en el campo médico, que provienen principalmente del griego y del latín. Esto facilita la comunicación entre los profesionales de la salud de distintas lenguas al tener una base común y universal. Esto amplia el vocabulario y la cultura general, al conocer el origen y la historia de las palabras. Esto nos ayuda a mejorar la capacidad de expresión y el uso correcto del lenguaje para evitar confusiones y ambigüedades.